Bueno, señor, en aquella época no tan avanzada, no le diré a usted que era una quinceañera. Imagina que tienes 39 años. Estás en la flor de tu vida. Eres joven, hermosa, talentosa, y un día decides sacarte 14 dientes. A propósito, sin anestesia adecuada, para verte como una anciana de 80 años. ¿Por qué? Para conseguir un papel en el teatro, para convertirte en la abuelita. Y funcionó. También que nunca volviste a hacer papeles de joven. A los 39 años moriste como mujer joven y naciste como abuela. Y así te quedaste durante 46 años más, hasta tu muerte real a los 85 años. Esta es la historia de Sara García, la mujer que sacrificó su juventud, su apariencia y su identidad por la actuación. La mujer que México conoce como la abuelita de México, la cara del chocolate abuelita. Pero detrás de esa imagen tierna, dulce, amorosa, había una mujer compleja, temperamental, difícil, exigente y profundamente sola. Una mujer que enterró a 10 hermanos antes de que naciera, que quedó huérfana a los 9 años, que se casó con un infiel, que se divorció y crió sola a su hija, que perdió a esa hija única a los 20 años, que nunca volvió a casarse. Una mujer que vivió 60 años con otra mujer, Rosario González Cuenca, su amiga, su asistente, su administradora, su secretaria, su hermana del alma, y según muchos que la conocieron, su pareja, su amor, la persona que la acompañó hasta su último respiro. Esta es la historia completa de Sara García, la abuelita que nunca fue abuela, la mujer que interpretó madres durante 50 años pero que perdió a su única hija, la leyenda del cine de oro que murió sola, acompañada solo por Rosario. Y esta historia comienza de la manera más trágica posible, con la muerte de 10 bebés. Sara García Hidalgo nació el 8 de septiembre de 1895. Aunque algunas fuentes dicen 1892, la evidencia más sólida apunta a 1895. Y no nació en tierra firme, nació en alta mar, en un barco que viajaba desde Cuba hacia Veracruz, México. Sus padres, Isidoro García y Felipa Hidalgo Rodríguez, eran españoles, de Andalucía, él de Córdoba, ella de Granada, inmigrantes buscando una vida mejor en México. Pero antes de Sara, tuvieron 10 hijos, 10. Y los 10 murieron, unos al nacer, otros en la infancia, por enfermedades, por complicaciones, por la medicina precaria de finales del siglo XIX. 10 tumbitas pequeñas, 10 duelos, 10 veces que Felipa parió con esperanza y enterró con desesperación. Cuando Felipa quedó embarazada por 11ª vez, ya no tenía esperanza, solo miedo, terror de volver a perder otro bebé, terror de que Dios la estuviera castigando, terror de no poder ser madre nunca. El parto fue difícil, en alta mar, sin hospital, sin doctores, solo con la ayuda de otra familia que viajaba en el mismo barco, Francisca Cuenca y Manuel González Cordero, con sus 2 hijas pequeñas, Blanca de 2 años y Rosario recién nacida en mayo de ese año. Felipa paría mientras el barco se mecía, gritaba, sangraba, y finalmente, el 8 de septiembre de 1895, nació una niña, pequeña, débil, pero viva. La llamaron Sara Rita de la Luz García Hidalgo, Rita por Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles, y Sara era una causa imposible, la única hija que había sobrevivido de 11 embarazos, pero Felipa estaba tan débil del parto que no podía amamantar. Estaba al borde de la muerte, sin leche, sin fuerzas, y Francisca Cuenca, que acababa de dar a luz a Rosario, se ofreció a amamantar a Sara. Se convirtió en su nodriza, le salvó la vida. Desde el primer día de su vida, Sara y Rosario estuvieron conectadas, la misma leche materna, la misma mujer que las alimentó, nacidas con meses de diferencia, destinadas a compartir toda una vida juntas, aunque no lo sabían todavía. La familia García llegó a Veracruz, se establecieron en Orizaba, e Isidoro, ingeniero, arquitecto y escultor, consiguió trabajo restaurando catedrales. Trabajó en Orizaba, luego lo llamaron a Monterrey para restaurar la catedral de ahí. Y Sara creció, milagrosamente. A diferencia de sus 10 hermanos muertos, ella sobrevivió. Era fuerte, inteligente, curiosa, pero la tragedia la seguía. Porque Sara García, desde el día que nació hasta el día que murió, fue perseguida por la muerte. En 1900, cuando Sara tenía 5 años,
Su padre Isidoro sufrió un derrame cerebral. Quedó paralizado, inválido. La colonia española en México lo internó en la Beneficencia Española, un hospital para inmigrantes españoles pobres, y murió ahí. Sara tenía 5 años. Ni siquiera entendía lo que significaba la muerte, pero acababa de perder a su padre. Pero lo peor estaba por venir, porque ese mismo año, Sara contrajo tifus murino, una enfermedad terrible, fiebre, dolor, delirio. Sara sobrevivió, otra vez, milagrosamente, pero contagió a su madre. Y Felipa, que ya estaba débil, que había enterrado a 10 hijos, que acababa de perder a su esposo, no pudo contra el tifus, murió. Y Sara, a los 9 años, quedó huérfana, completamente sola. La única sobreviviente de una familia destruida por la tragedia. Y lo peor, Sara sabía que era su culpa. Ella había enfermado, ella había contagiado a su madre, ella había matado a su madre. Esa culpa la perseguiría toda su vida. Esa culpa formaría su personalidad. Esa culpa la convertiría en la mujer difícil, temperamental, exigente que sería después. Huérfana a los 9 años, Sara fue internada en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Un internado para niñas huérfanas o de familias pobres. Un lugar estricto, religioso, severo. Pero Sara era brillante. Sacaba las mejores calificaciones. Era talentosa en el arte, especialmente en dibujo y pintura. Y tenía un don para el teatro, para actuar, para transformarse en otras personas. En las festividades del colegio, Sara siempre era la protagonista de las obras de teatro. Aunque era una niña, interpretaba personajes adultos. Y lo hacía tan bien que hasta Porfirio Díaz, el presidente de México, la vio actuar cuando fue a repartir premios al colegio. La familia González Cuenca la apoyó durante esos años. Rosario y su familia se habían quedado en México, y cuando supieron que Sara estaba huérfana, se convirtieron en su familia adoptiva. No oficialmente, pero emocionalmente. Sara se graduó del Colegio de las Vizcaínas, y en lugar de casarse como se esperaba de las mujeres de esa época, decidió trabajar. Se convirtió en maestra, daba clases de dibujo, era institutriz, ganaba su propio dinero. Era independiente, algo casi imposible para una mujer en el México de 1910. Pero Sara tenía una inquietud, una curiosidad, por el mundo del espectáculo, por el teatro, por el cine, que apenas estaban haciendo. En 1917, Sara tenía 22 años. Un día fue a ver una filmación en los estudios Azteca, que pertenecían a Mimi Derba, la primera gran estrella del cine mexicano, y quien había sido su compañera en el internado. El director Joaquín Cos la vio ahí, curioseando, y algo le llamó la atención, su presencia, su curiosidad, su cara. Le ofreció un papel pequeño en su película, En defensa propia. Sara aceptó, sin cobrar, solo por la experiencia. Y así, en 1917, Sara García hizo su primera película. Fue extra, sin diálogos, solo unos segundos en pantalla. Pero fue suficiente. Ese mismo año Sara debutó en teatro, con la compañía de Eduardo Arosamena en el Teatro Fábregas. Ganaba 2 pesos por 2 funciones diarias. Era poco, pero era un comienzo. Y en esa compañía conoció a Fernando Ibáñez, actor, guapo, encantador, poblano. Y Sara, que había pasado su infancia y juventud sin amor, sin familia, sin afecto, se enamoró. Se casaron 3 meses después de conocerse. Sara tenía 22 años, Fernando tenía unos años más, y viajaron juntos por México y Centroamérica con compañías teatrales. El 15 de enero de 1920, en Tepic, Nayarit, durante una gira, Sara dio a luz a su única hija. La llamaron Sara Fernanda Mercedes Ibáñez García. Aunque todos la conocerían como Fernanda, Sara era madre. Finalmente tenía familia, tenía un esposo, una hija, una vida, pero no duró. Porque Fernando era infiel, terriblemente infiel, con actrices, con empleadas, con cualquier mujer que se dejara. Y eventualmente, Fernando se enamoró de una actriz y empresaria española, llamada Elvira Morla, y le fue infiel a Sara descaradamente, con Elvira. En la misma compañía donde trabajaban juntos, Sara lo descubrió. Y en lugar de quedarse callada como se esperaba de las mujeres de esa época, enfrentó a Elvira, la confrontó. Le dijo, mire usted,
Yo le permito que me robe a mi marido, pero mi sueldo y el trabajo no me lo roba. Usted me paga ahora mismo lo que me debe, o salgo a ese balcón y empiezo a gritar que usted es una 4 letras. Esa era Sara García. No la abuelita dulce y comprensiva, sino una mujer fuerte, temperamental, que no se dejaba de nadie. Sara se divorció de Fernando alrededor de 1923. Tomó a su hija Fernanda y se fue. Y juró nunca volver a depender de un hombre, nunca volver a casarse, nunca volver a confiar. Y cumplió esa promesa. Nunca se volvió a casar. Durante 57 años más, hasta su muerte, Sara García fue madre soltera, independiente, sola. Bueno, no exactamente sola, porque Rosario estaba ahí. Un día, después del divorcio, Sara entró a una corsetería en la calle República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México. Buscaba vestuario para una obra de teatro, y la persona que la atendió era Rosario González Cuenca, su amiga de infancia, la niña que había nacido en el mismo barco, la niña que había compartido la leche materna de la misma mujer. Se habían perdido el contacto durante años, pero ahí estaban, las dos adultas, las dos en la Ciudad de México, las dos solas, porque Rosario también se acababa de divorciar. Hablaron, lloraron, se contaron sus vidas, y Rosario, viendo la situación de Sara, le ofreció vivir con ella, en su casa en la calle de Mesones, con su madre, su hermana Blanca y su cuñado. Sara aceptó. Y ella, su hija Fernanda, se mudaron con la familia González Cuenca. Y desde ese día, Sara y Rosario nunca se separaron, durante 57 años. Hasta la muerte de Sara en 1980. ¿Eran solo amigas? ¿Eran pareja? ¿Eran amantes? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Porque en el México de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70, ese tipo de cosas no se decían. Las mujeres que vivían juntas eran amigas, compañeras, hermanas del alma. Pero muchos que las conocieron dicen que sí, que eran pareja, que estaban enamoradas, que era obvio para cualquiera que las viera juntas. El actor Manuel Flaco Ibáñez dijo en 2014, muchos sabían que Sara García era gay. Su pareja se llamaba Rosario, y por eso Sara decía bromeando, me voy a echar un rosario. La escritora Ileana Baeza Lope escribió un libro en 2018 titulado Sara García, ícono cinematográfico nacional mexicano, abuela y lesbiana, donde documenta la relación entre ellas. La escritora Guadalupe Loaesa también dedicó una parte de su libro, En el Closet, 2011, a Sara, confirmando su orientación sexual. Y cuando Sara murió en 1980, dejó como heredera universal a Rosario, todo, su casa, su dinero, los derechos de su imagen, todo. ¿Por qué dejarle todo a una amiga en lugar de a sus familiares? A menos que no fuera solo una amiga. La verdad es que Sara y Rosario compartieron vida, hogar, trabajo. Rosario era su secretaria, su asistente, su administradora, su confidente, su apoyo y posiblemente, su amor. Pero regresemos a los años 30, porque ahí es donde Sara García se convierte en leyenda. Durante los años 20, Sara trabajó en teatro, incansablemente. Giras por todo México. Papeles pequeños, papeles grandes, comedia, drama, lo que fuera. Ganaba poco, pero era suficiente para mantener a su hija Fernanda y contribuir a los gastos de la casa que compartía con Rosario y su familia. Cuando llegó el cine sonoro a México en los años 30, Sara vio una oportunidad. El cine pagaba mejor que el teatro, era más estable, tenía más futuro. En 1934, Sara tenía 39 años. Ya no era una jovencita, pero tampoco era vieja. Estaba en ese punto medio, ni joven, ni vieja. Y un día, se enteró de que el empresario español Laverne estaba montando una obra en México, Mi abuelita, la pobre. Buscaban a una actriz para el papel principal, la abuelita. Sara audicionó, pero Laverne la rechazó. Era demasiado joven. El papel era de una mujer de 80 años. Sara tenía 39, pero Sara no se rindió, porque Sara nunca se rendía. Fue con Etelvina Rodríguez, encargada de caracterización en Azteca Films. Le pidió vestuario de anciana. Rosario la ayudó a maquillarse. Un vecino peluquero le prestó una peluca gris, y Sara salió a la calle disfrazada de anciana. Caminó por su barrio,
para probar si su caracterización funcionaba, y funcionó. También que la gente la ayudaba a cruzar la calle. Le ofrecían asiento en el camión, la trataban como anciana de verdad. Pero Sara sabía que no era suficiente, porque cuando hablara, cuando actuara, se notaría que era joven, su boca, sus dientes, su forma de hablar, y tomó la decisión más radical de su carrera. Fue al dentista, y le pidió que le sacara 14 dientes. 14. Las muelas, los premolares, todo lo necesario para que su boca se hundiera como la de una anciana. El dentista se negó al principio. Era una locura, una mutilación innecesaria, pero Sara insistió, y finalmente, el dentista accedió. Le sacó 14 dientes, con anestesia local mínima. Porque en 1934, la odontología era primitiva, era dolor, era sangre, era trauma, pero Sara lo soportó, por la actuación, por el papel, por la oportunidad. Con sus 14 dientes menos, con su peluca gris, con su vestuario de anciana, Sara regresó a Audikionar, entró al teatro. Preguntó por el señor Laverne. Le dijeron que la señora anciana que buscaba a Laverne estaba en la recepción. Laverne salió. Vio a Sara, sin reconocerla, y le preguntó: «Señora, ¿en qué puedo ayudarla?». Sara respondió: «Sí, señor, soy Sara García, y vengo por el papel de la abuelita». Laverne quedó pasmado. No la había reconocido. La transformación era perfecta, completa, total. Le dio el papel inmediatamente. Y en julio de 1934, con 39 años de edad, nació La abuelita del cine mexicano. Fue un éxito rotundo. La obra fue un hit. Sara recibió críticas brillantes, y los productores de cine la notaron. Y desde ese momento, Sara García solo hizo papeles de mujer mayor, de madre, de abuela, de tía. Nunca más volvió a interpretar a una mujer joven. A los 39 años, Sara sacrificó su juventud. Literalmente, se quitó los dientes, se puso vieja, y así se quedó durante 46 años más. Hay un debate sobre los dientes. Algunas fuentes, como la actriz Ana Martín, que trabajó con Sara, dicen que Sara no se quitó los dientes a propósito, que los perdió por una infección dental años antes, que siempre usaba dentadura postiza, y que simplemente se la quitaba para los papeles de anciana. Pero la leyenda dice que sí se los sacó. Y la leyenda es más poderosa que la verdad, porque la leyenda define quién era Sara García, una mujer dispuesta a sacrificar todo por la actuación. En 1936, Sara consiguió su primer protagónico en cine, No basta ser madre. Y ahí, actuando junto a ella, estaba su hija Fernanda. Madre e hija, en pantalla. Fue hermoso, fue especial. Fue un momento que Sara atesoraría para siempre, porque era el único momento que tendría con su hija en cine. El único. En 1940, Sara estaba en pleno apogeo de su carrera. Había hecho docenas de películas, era reconocida, ganaba bien, era una estrella. Ese año filmó Allá en el Trópico, dirigida por Fernando de Fuentes. Fue en esa película donde consolidó completamente su imagen de abuelita, el papel que la haría inmortal. Emma Roldán la había recomendado para el papel. Pero de Fuentes dudaba. Sara era muy joven, 45 años. El papel era de una mujer de 70, pero Emma le dijo: Sara es actriz, y las actrices no tienen edad. Sara hizo la prueba, con su peluca, sin sus dientes, con su actuación perfecta, y de Fuentes quedó convencido. Allá en el Trópico fue un éxito, y Sara García se convirtió oficialmente en la abuelita del cine mexicano. Pero mientras Sara celebraba su éxito profesional, su vida personal se desmoronaba. Su hija Fernanda tenía 20 años, era hermosa, talentosa, también actriz, y estaba comprometida con Jorge Negrete, el ídolo de México. Jorge Negrete y Fernanda Ibáñez iban a casarse. Sara iba a tener yerno, y eventualmente, nietos. Finalmente, Sara iba a tener familia de verdad, no solo interpretarla en pantalla. Pero el 17 de octubre de 1940, mientras Sara actuaba en una obra de teatro junto a Alicia Montoya, recibió un mensaje devastador. Fernanda había muerto. Tifoidea. La misma enfermedad que había matado a la madre de Sara 40 años antes. La misma enfermedad que Sara había contraído y sobrevivido. Fernanda tenía 20 años.
apenas comenzaba su vida, y murió de tifoidea, de una enfermedad que ya tenía tratamiento, que era prevenible, que no debía matar a nadie en 1940, pero la mató, y Sara García perdió a su única hija, la única familia de sangre que le quedaba. Y lo peor, estaba actuando cuando pasó, estaba en el escenario, interpretando, haciendo reír al público, mientras su hija agonizaba. Cuando le dieron la noticia, Sara no lloró, no gritó, no se derrumbó. Terminó la función, actuó hasta el final. Y solo después, cuando cayó el telón, se permitió llorar. Años después, cuando le preguntaron por qué no se retiró de los escenarios después de la muerte de Fernanda, Sara respondió: «Mire, señor, en el cine actúo, tengo que darle toda la dimensión a los personajes que interpreto, porque es lo que espera el público de mí. En la vida privada yo administro mi dolor». Esa frase resume a Sara García, profesional hasta la médula, estoica, controlada. Administro mi dolor, como si el dolor fuera algo que se puede controlar, algo que se puede guardar, algo que se puede esconder, pero el dolor no se puede administrar. El dolor destroza, y la muerte de Fernanda destrozó a Sara. Se volvió más temperamental, más exigente, más difícil. Su mal carácter se hizo legendario. Era una diva, celosa, manipuladora, demandante. En los sets de filmación, todos le tenían miedo. Directores, actores, técnicos, porque Sara podía ser cruel, podía humillar, podía destruir con palabras, pero también podía ser generosa, amorosa, maternal, especialmente con los actores jóvenes que le recordaban a su hija, como Pedro Infante. En 1946, Sara filmó Los Tres García, dirigida por Ismael Rodríguez. Era una comedia ranchera donde interpretaba a doña Luisa García, abuela de 3 nietos, interpretados por Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. Los Tres García fue un éxito masivo, lanzó a Pedro Infante al estrellato, y creó una de las duplas más queridas del cine mexicano, Sara García y Pedro Infante, la abuela y el nieto. Pero al principio, Sara detestaba a Pedro, llegaba tarde, era mujeriego, era irresponsable, era todo lo que Sara odiaba. Un día, Sara lo confrontó, le gritó, lo regañó como abuela regañaría a nieto travieso, y Pedro, en lugar de defenderse, se derrumbó. Le contó que estaba desmotivado, que amaba cantar pero odiaba actuar, que no quería estar ahí, que lo hacía por dinero, que se sentía falso, y Sara, en lugar de seguir regañándolo, lo abrazó, lo consoló, le dio consejos, le enseñó a actuar con pasión, a encontrar el amor por su oficio. Y Pedro cambió. Se convirtió en mejor actor, se tomó en serio su carrera, y adoró a Sara desde ese día. Cada 10 de mayo, Día de las Madres, Pedro Infante le llevaba serenata a Sara. Iba a su casa en la calle Enrique Rebsamen, en la colonia Narvarte, con mariachi, y le cantaba Las Mañanitas, Amorcito Corazón, Cielito Lindo. Y Sara lloraba, porque Pedro le recordaba al hijo que nunca tuvo, porque Pedro la amaba como nieto ama a abuela, porque en pantalla y en vida, Pedro era su familia. Y cuando Pedro Infante murió en 1957 en un accidente de aviación, Sara quedó devastada otra vez, porque había perdido a otro hijo, simbólico, pero hijo al fin. Sara hizo más de 150 películas. Trabajó con todos los grandes del cine de oro, Cantinflas, Jorge Negrete, Fernando Soler, Marga López, Joaquín Pardavé, Germán Tintán Valdés, María Félix, Dolores del Río. Tuvo una dupla especial con Prudencia Griffel, otra gran actriz. Juntas hicieron La Tercera Palabra, 1956, Las Señoritas Vivanco, 1959, Mis Abuelitas, No Más, 1961, y ¿Por qué nací mujer?, 1970. Esta última película es interesante. Es un drama feminista sobre las dificultades de ser mujer en México. Se filmó en 1969 pero se estrenó en 1970. Y Prudencia Griffel murió antes del estreno, el 7 de junio de 1970. En 2020, ¿Por qué nací mujer?, se hizo viral en México gracias al movimiento feminista. Porque la película, hecha hace 50 años, sigue siendo relevante. Las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas injusticias. De 1974 a 1977,
Sara tuvo un resurgimiento en su carrera. Protagonizó la telenovela Mundo de Juguete, donde interpretó a la nana Tomasita. Era una telenovela infantil, y toda una nueva generación de niños mexicanos conoció a Sara García, ya no como actriz de cine, sino como la nana Tomasita de la tele. Y en 1973, algo importante pasó. La compañía chocolatera Azteca, que después sería comprada por Nestlé, buscaba una imagen para su chocolate de mesa, Chocolate Abuelita, y eligieron a Sara García, por varias razones. 1, era la abuelita más famosa de México. 2, era de Orizaba, Veracruz, igual que la fábrica. 3, su imagen representaba calidez, hogar, tradición. Sara aceptó, y su rostro se convirtió en la imagen del Chocolate Abuelita, permanentemente. Incluso hasta hoy, 44 años después de su muerte, el rostro de Sara García sigue en los paquetes de Chocolate Abuelita. Esa fue su inmortalidad verdadera, no solo en cine, sino en cada taza de chocolate caliente que millones de mexicanos toman cada mañana. En 1980, Sara tenía 85 años. Había trabajado sin parar durante 63 años, desde 1917 hasta 1980, 6 décadas, generaciones enteras. Desde el cine mudo hasta el cine de ficheras. Nadie más en México podía decir eso. Nadie había vivido toda la historia del cine mexicano como Sara. Nadie había trabajado con tantas generaciones. Nadie era tan leyenda. Pero su cuerpo estaba cansado. 85 años. Décadas de trabajo. Décadas de dolor escondido. Décadas de pérdidas. En noviembre de 1980, Sara no se sentía bien. Tenía catarro, tos, debilidad, pero no quiso ir al médico. Sara era terca, siempre había sido terca. Un día, se desmayó en la regadera, cayó, se fracturó una costilla. Rosario la encontró y llamó a la ambulancia. La llevaron al Centro Médico Nacional, la internaron, le diagnosticaron neumonía. Era grave. A los 85 años, la neumonía es mortal. La intubaron. Ya no podía hablar. Solo podía respirar con ayuda de máquinas. Rosario no se movió de su lado. 60 años juntas. Y Rosario iba a estar ahí hasta el final. El 21 de noviembre de 1980, Sara García sufrió un segundo infarto al miocardio. Su corazón, que había latido durante 85 años, se detuvo. Sara García murió. La abuelita de México, la abuelita del cine nacional, la leyenda, el ícono. Su funeral fue en Galloso de Sullivan, pero había tanta gente, tantos fans, tantas personas que querían despedirse, que tuvieron que trasladar el féretro al Teatro Jorge Negrete. Miles de personas pasaron a dar el último adiós. Actores, directores, fans, familias enteras. México entero lloraba a su abuelita. Y Rosario González Cuenca, 85 años, estaba ahí, viendo a su Sara, su amiga, su compañera, su amor, en ese ataúd. Rosario heredó todo: la casa de la Colonia del Valle, el dinero, los derechos de imagen del Chocolate Abuelita, todo, porque Sara no tenía a nadie más, no tenía hijos, no tenía nietos, no tenía familia de sangre, solo tenía a Rosario. Y Rosario vivió 3 años más. 3 años sola en la casa que compartieron durante 60 años. 3 años rodeada de recuerdos, de fotos, de objetos, de fantasmas. Rosario González Cuenca murió en 1983, a los 87 años, y fue enterrada junto a Sara, porque en vida y en muerte, estuvieron juntas. Y así termina la historia de Sara García, una historia de sacrificio, de pérdida, de amor escondido, de actuación brillante, de leyenda inmortal. Sara García nunca fue abuela en la vida real, pero fue la abuela de todo México, de generaciones enteras que crecieron viéndola en pantalla, creyendo que así debían ser las abuelas, amorosas, comprensivas, sabias. Pero Sara era mucho más compleja que eso. Era temperamental, difícil, exigente, porque había sufrido demasiado, había perdido demasiado, había sacrificado demasiado. A los 5 años perdió a su padre. A los 9 perdió a su madre y cargó con la culpa de haberla contagiado. A los 25 se divorció. A los 39 se quitó 14 dientes. A los 45 perdió a su hija única. A los 62 perdió a Pedro Infante, su nieto simbólico. Y durante 60 años, amó a Rosario, en secreto.
en silencio, porque el México de esa época no permitía ese amor, porque las mujeres que amaban a otras mujeres tenían que esconderse, tenían que fingir, tenían que llamarse amigas, cuando eran mucho más, pero Sara y Rosario lo lograron. Vivieron juntas, trabajaron juntas, se amaron, y murieron sabiendo que habían tenido una vida juntas, no perfecta, pero juntas, y eso es lo que importa. Hoy, en 2026, 46 años después de su muerte, Sara García sigue viva. Su imagen en el chocolate abuelita, sus películas en televisión, su leyenda en la memoria colectiva. Los niños que nunca la vieron actuar conocen su rostro, porque está en su chocolate caliente cada mañana. Los adultos que crecieron viendo sus películas la recuerdan con cariño, como la abuela que todos quisieran tener. Y los historiadores del cine la estudian, como la actriz que definió un género, que creó un arquetipo, que sacrificó su identidad por el arte. Sara García no es solo una actriz, es un símbolo. De la época de oro del cine mexicano, de la actuación método llevada al extremo, del sacrificio por el arte, del amor escondido, de la fortaleza femenina en tiempos difíciles. Y su historia nos enseña algo importante, que detrás de cada abuelita tierna en pantalla, hay una mujer compleja, con dolor, con pérdidas, con amores prohibidos, con sacrificios impensables. Sara García se quitó 14 dientes a los 39 años, y con esos 14 dientes, sacrificó su juventud, su belleza, su identidad como mujer joven. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena sacrificar tanto por la actuación? ¿Vale la pena convertirse en otra persona y perderse a uno mismo en el proceso? Sara diría que sí, porque la actuación era su vida, su razón de ser, lo único que le quedaba después de perder todo lo demás. La actuación no le quitó a su hija, la tifoidea lo hizo. La actuación no le quitó a su esposo, su infidelidad lo hizo. La actuación no le quitó a Rosario, la muerte lo hizo. La actuación le dio propósito, le dio identidad, le dio inmortalidad. Y 46 años después de su muerte, seguimos hablando de ella. Seguimos viendo sus películas, seguimos tomando chocolate caliente con su rostro en el paquete. Esa es la verdadera inmortalidad. No vivir para siempre, sino ser recordado para siempre. Sara Rita de la Luz García Hidalgo. Nacida en Altamar el 8 de septiembre de 1895. Muerta en el Centro Médico Nacional el 21 de noviembre de 1980, 85 años de vida. 63 años de carrera. 150 películas. Millones de corazones tocados. La abuelita de México. La abuelita del cine nacional. La cara del chocolate abuelita. La leyenda. El ícono. La mujer que sacrificó su juventud por el arte. La mujer que amó a Rosario en silencio durante 60 años. La mujer que enterró a 10 hermanos. A sus padres. A su hija. Y a su nieto simbólico. La mujer que siguió actuando a pesar de todo. Hasta el final. Descansa en paz, Sara. Tu sacrificio no fue en vano. Tu arte es eterno. Tu legado es inmortal. Y cada vez que un mexicano toma una taza de chocolate caliente, te recuerda, te honra, te ama. Para siempre nuestra abuelita, para siempre nuestra leyenda. Sara García, inmortal. Pero hay mucho más que contar sobre Sara García, mucho más que la leyenda no cuenta, mucho más que México necesita saber. Hablemos de su temperamento. Porque Sara no era la abuelita dulce que interpretaba en pantalla. Era todo lo contrario. Era una diva, exigente, perfeccionista y con un carácter del demonio. Los que trabajaron con ella cuentan historias escalofriantes de sus berrinches en set, de cómo humillaba a actores jóvenes, de cómo celosa era con otras actrices. Cuando filmó su primera telenovela en 1960, Un rostro del pasado, tuvo problemas constantes con Gloria Marín, su compañera de reparto. Sara acusaba a los iluminadores de favorecer a Gloria. Decía que le ponían más luz para que se viera más bonita, que a ella la dejaban en sombra para que se viera más vieja. Y tenía razón en algo. Gloria Marín era hermosa, mucho más que Sara, pero nadie se atrevía a decírselo a Sara, por su mal genio. Amparo Ribelles, actriz española que trabajó en México, llamaba a Rosario la mártir, porque Rosario aguantaba el temperamento de Sara sin quejarse, sin responder, sin defenderse. Rosario era sumisa, paciente, santa, decían algunos, porque vivir con Sara García requería paciencia infinita.
Pero ¿por qué Sara era así? ¿Por qué una mujer tan talentosa, tan exitosa, era tan difícil? La respuesta es simple: dolor. Dolor acumulado durante décadas. Dolor de pérdidas. Dolor de sacrificios. Dolor de amor escondido. Sara había perdido todo en su vida. A su familia, a su hija, a su identidad como mujer joven. Y ese dolor la había convertido en alguien duro. Alguien que no confiaba. Alguien que atacaba antes de ser atacado. Era un mecanismo de defensa. Nada más. Nada menos. Ahora hablemos de sus películas más importantes. Porque Sara hizo más de 150. Pero algunas son especiales. Ahí está el detalle. 1940 con Cantinflas es un clásico. Sara interpretó a una señora noble que confunde a Cantinflas con un asesino. Es comedia pura. Y Sara demuestra que no solo hacía drama, también tenía timing cómico perfecto. Cuando los hijos se van, 1941 de Juan Bustillo. Oro es la película de Sara García, la que la consagró como la madre del melodrama mexicano. Interpreta a una madre que ve cómo sus hijos se van de casa, y su sufrimiento en pantalla es devastador, porque no está actuando, está recordando a Fernanda. Los Tres García, 1947, ya la mencionamos. Pero vale la pena repetir, es la película que definió su relación con Pedro Infante, y es una comedia brillante. Ismael Rodríguez la dirigió, y creó una obra maestra del cine ranchero. Vuelven los García, 1947, es la secuela inmediata, con el mismo elenco, y casi tan buena como la primera. La Tercera Palabra, 1956, con Prudencia Grifel, es especial. Dos grandes actrices, interpretando a dos amigas que han compartido toda una vida. ¿Les suena familiar? Sara y Rosario viviendo su propia vida en pantalla, y luego están las películas finales, las que Sara hizo en los años 70, en plena crisis del cine mexicano, cuando la industria se volcó al cine de ficheras, al cine de albur, al cine que solo buscaba vender sexo. Sara, con más de 80 años, siguió trabajando. Porque necesitaba el dinero, porque no tenía pensión, porque si dejaba de trabajar, no podía pagar las cuentas. En 1988, 8 años después de su muerte, se estrenó su última película, Solicito marido para engañar, una comedia de ficheras donde Sara tiene una participación pequeña. En 2022, esa escena se viralizó en redes sociales, y la gente la llamó indignante y triste, porque ver a Sara García, la gran dama del cine mexicano, en una película de ficheras, parecía una humillación, un insulto a su legado. Pero Sara no lo veía así. Para ella, trabajo era trabajo, dinero era dinero, y ella nunca tuvo el lujo de ser selectiva. Siempre necesitó trabajar, desde los 22 años hasta los 85, 74 años trabajando, sin parar, sin descanso, sin retiro. Ese es otro sacrificio que México olvida. Sara trabajó hasta que su cuerpo no pudo más. No porque quisiera, sino porque necesitaba. Hablemos ahora del chocolate abuelita, de cómo Sara se convirtió en la cara de una marca. En 1939, la compañía chocolatera azteca lanzó el chocolate abuelita, un chocolate de mesa, para hacer chocolate caliente, producto básico en todos los hogares mexicanos. Durante décadas, el chocolate tuvo diferentes diseños en su empaque. Pero en 1973, la compañía decidió que necesitaba una cara, una imagen, un rostro que representara todo lo que la marca significaba. Querían una abuelita, alguien que representara calidez, hogar, tradición, amor. Y solo había una persona en México que encajaba perfectamente: Sara García. La contactaron, le ofrecieron ser la imagen permanente de la marca, vender los derechos de su imagen a perpetuidad. Sara aceptó. Y en 1973, a los 78 años, Sara García se convirtió en la abuelita del chocolate abuelita. Fue una decisión inteligente, porque Sara recibió un pago por los derechos, un pago que aseguraría su futuro, y el futuro de Rosario. Y cuando Sara murió en 1980, Rosario heredó esos derechos, y siguió recibiendo pagos por el uso de la imagen de Sara. Esos pagos mantuvieron a Rosario los últimos 3 años de su vida. Le permitieron vivir cómodamente en la casa que compartió con Sara. Le permitieron morir en paz.
En 1995, Nestlé compró la compañía chocolatera Azteca. Compró todas sus marcas, incluyendo el chocolate Abuelita. Y Nestlé mantuvo la imagen de Sara García, porque era icónica, porque cambiarla habría causado revuelta, porque los mexicanos amaban a esa abuelita en el paquete. Hoy, en 2026, 86 años después del lanzamiento del producto, 53 años después de que Sara se convirtiera en su imagen, 46 años después de su muerte, el rostro de Sara García sigue en cada paquete. Eso es inmortalidad, eso es legado, eso es lo que significa convertirse en ícono. Millones de niños que nunca han visto una película de Sara García conocen su cara, porque está en su chocolate, todos los días, en su desayuno, y cuando crecen y descubren quién era esa abuelita del chocolate, se maravillan. Porque era mucho más que una cara en un paquete, era una leyenda del cine. Hablemos ahora de Pedro Infante. De esa relación especial, porque merece su propia sección. Cuando empezaron a filmar Los Tres García en 1946, Sara detestaba a Pedro. Lo veía como un cantante mediocre intentando ser actor. Lo veía como un mujeriego irresponsable. Lo veía como alguien que no merecía estar en su película. Pedro llegaba tarde. Sara lo regañaba. Pedro se disculpaba. Sara no aceptaba. Era una guerra constante. Hasta que un día, Sara lo confrontó directamente. Frente a todo el equipo, lo humilló. Le dijo que era un fracaso como actor, que solo sabía cantar, que arruinaba la película. Y Pedro, que era orgulloso, que podría haberse defendido, se derrumbó. Se echó a llorar, como niño regañado por su abuela. Y Sara, viendo a ese hombre de 29 años llorando frente a ella, sintió algo que no había sentido en años: instinto maternal, protección, amor. Se acercó a Pedro, lo abrazó y le preguntó qué pasaba. Pedro le contó todo, que odiaba actuar, que solo quería cantar, que los productores lo obligaban a hacer películas, que se sentía falso, que no sabía cómo actuar, que tenía miedo de fracasar. Y Sara, en lugar de seguir regañándolo, se convirtió en su maestra. Le enseñó técnicas, le enseñó a encontrar emociones reales, le enseñó a creer en sus personajes, le enseñó a actuar. Y Pedro floreció, se convirtió en mejor actor, en ídolo, en leyenda, y nunca olvidó lo que Sara hizo por él, porque Sara lo salvó, lo rescató de ser un cantante mediocre haciendo películas malas, lo convirtió en el ídolo del pueblo. Por eso, cada 10 de mayo, sin falta, Pedro le llevaba serenata. Desde 1946 hasta 1957, 11 años, 11 serenatas, 11 veces que Pedro le agradeció con música. Y cuando Pedro murió el 15 de abril de 1957 en un accidente de aviación, Sara quedó destrozada, porque había perdido a otro hijo, porque Pedro era su nieto en pantalla pero su hijo en vida. En el funeral de Pedro, Sara lloró como no lloraba desde la muerte de Fernanda. Lloró públicamente, sin controlarse, sin administrar su dolor, porque el dolor de perder a Pedro era demasiado. Era la confirmación de que todo lo que Sara amaba, moría. Y desde ese día, Sara se volvió más dura, más fría, más cerrada, porque no quería volver a amar, no quería volver a perder, excepto a Rosario. A Rosario nunca la dejaría ir, porque Rosario era lo único constante en su vida, lo único que no moría, lo único que permanecía. Hablemos del feminismo en la vida de Sara, porque aunque no se llamaba feminista, Sara García era feminista en acción. Se divorció en 1923, cuando el divorcio era escándalo, cuando las mujeres divorciadas eran consideradas mujeres caídas, mujeres de mala reputación. Y no solo se divorció, crió sola a su hija, trabajó, ganó su propio dinero, no dependió de ningún hombre. En una época donde las mujeres debían casarse y obedecer a sus esposos, Sara eligió libertad, eligió independencia, eligió ser dueña de su vida. Cuando Fernando le fue infiel con Elvira Morla, Sara no se quedó callada, no lloró en silencio, no perdonó, confrontó, exigió, peleó, y ganó, porque obtuvo su divorcio, obtuvo la custodia de su hija, y obtuvo su libertad. Luego, nunca se volvió a casar, y la gente preguntaba, ¿por qué una mujer tan exitosa no se casa? ¿Por qué está sola? Y Sara respondía, no estoy sola, tengo mi trabajo, tengo mi hija, tengo mi vida. Y tenía razón,
No necesitaba marido para ser completa, no necesitaba hombre para ser feliz, era suficiente por sí misma. Eso es feminismo, aunque Sara nunca usó esa palabra. Aunque en el México de los años 30, 40, 50, esa palabra ni siquiera existía en el vocabulario popular, pero Sara la vivía, la actuaba, la encarnaba. Y por eso, la película ¿Por qué nací mujer?, 1970, fue tan significativa en su carrera. Porque era una película abiertamente feminista, sobre las injusticias que sufrían las mujeres, sobre la desigualdad, sobre el machismo, y Sara la hizo a los 75 años, cuando podría haberse retirado, cuando podría haber elegido papeles más fáciles, más cómodos, pero eligió esa película, porque creía en su mensaje, porque había vivido esas injusticias, porque quería que las nuevas generaciones entendieran, y 50 años después, en 2020, la película se hizo viral, porque las mujeres mexicanas vieron que los problemas de 1970 seguían siendo los problemas de 2020, el machismo, la violencia, la desigualdad, todo seguía igual, y Sara, desde su tumba, seguía enseñando, seguía gritando, seguía peleando. Ahora hablemos de su vida con Rosario, más profundamente, porque merece ser contada con detalle. Rosario González Cuenca nació en mayo de 1895, apenas meses antes que Sara, en el mismo barco, amamantadas por la misma mujer. Crecieron juntas en Orizaba, jugaron juntas, estudiaron juntas en el Colegio de las Vizcaínas, fueron amigas inseparables de niñas, pero cuando Sara se fue a trabajar con compañías teatrales, perdieron contacto. Durante años, no supieron nada la una de la otra. Rosario se casó con un hombre del que no se sabe mucho. Se divorció alrededor de 1922 y trabajaba en una corsetería para mantenerse. Sara se casó con Fernando Ibáñez, tuvo a Fernanda, se divorció en 1923 y trabajaba en teatro para mantenerse a ella y a su hija. Y un día de 1923, Sara entró a esa corsetería y ahí estaba Rosario, después de años sin verse. Las dos divorciadas, las dos solas, las dos luchando. Se reconocieron inmediatamente, se abrazaron, lloraron y hablaron durante horas, y desde ese día, nunca se separaron. Rosario se convirtió en todo para Sara: asistente personal, secretaria, administradora, chofer, cocinera, confidente, familia y posiblemente pareja. Vivieron juntas desde 1923 hasta 1980, 57 años, en la misma casa, compartiendo todo: vida, trabajo, sueños, miedos. La gente preguntaba, ¿por qué Sara no se casa? ¿Por qué vive con Rosario? Y Sara respondía, Rosario es mi hermana del alma, mi mejor amiga, mi familia. Y técnicamente, era verdad. Todo eso era verdad, pero era más, mucho más. Rosario iba con Sara a todos lados, a filmaciones, a estrenos, a eventos, siempre juntas, siempre inseparables. Y la gente del medio lo sabía. El actor Manuel Flaco Ibáñez dijo que era muy evidente para todos que trabajaban con Sara, que Sara y Rosario eran pareja. Pero en el México de esa época, esas cosas no se decían, no se publicaban, no se comentaban públicamente. Las mujeres que vivían juntas eran amigas, compañeras, hermanas. Aunque todos supieran la verdad, era un closet de cristal, transparente, obvio, pero nadie lo mencionaba. Y Sara y Rosario vivieron en ese closet durante 57 años, no porque quisieran, sino porque no tenían opción, porque en esa época, admitir ser lesbiana significaba perder todo: carrera, reputación, trabajo. Sara no podía arriesgarse, tenía que mantener a Fernanda, tenía que trabajar, tenía que ser respetable. Así que escondió su amor. Lo llamó amistad. Y siguió adelante. Pero el amor estaba ahí. En cada gesto, en cada mirada, en cada decisión de Sara que incluía a Rosario. Cuando Sara murió en 1980, dejó todo a Rosario. No a primos, no a sobrinos, no a la familia Ibáñez de su ex esposo, a Rosario. Porque Rosario era su familia, su verdadera familia. La persona que la había acompañado durante 57 años, la persona que la había cuidado, la persona que la había amado, y eso, más que cualquier declaración pública,
más que cualquier entrevista, confirma la verdad. Sara y Rosario fueron pareja, esposas en todo menos en nombre, familia en todo menos en documentos legales. Y cuando Sara murió, Rosario perdió todo, no a una amiga, a su amor, a su compañera de vida, a su razón de ser. Rosario vivió 3 años más, 3 años en la casa que compartieron, rodeada de objetos de Sara, de fotos de Sara, de recuerdos de Sara. Y en 1983, a los 87 años, Rosario murió, de vejez, de soledad, de corazón roto, y fue enterrada junto a Sara. Porque en muerte, como en vida, estaban juntas. Y ese es el verdadero final de la historia de Sara García. No murió sola, murió acompañada, por el amor de su vida, Rosario. Y cuando la historia las recuerde, debe recordarlas juntas, no como amigas, sino como lo que fueron, pareja, amantes, esposas en todo menos en nombre. Porque ese es su legado verdadero, no solo el cine, no solo el chocolate, sino una historia de amor que desafió las normas, que sobrevivió en secreto, que duró 57 años. Una historia de amor que México no quiso ver. Pero que estaba ahí, siempre estuvo ahí. Y ahora, finalmente, 46 años después de la muerte de Sara, 43 años después de la muerte de Rosario, podemos decir la verdad. Sara García amó a Rosario González Cuenca, y Rosario amó a Sara. Y ese amor fue tan real, tan profundo, tan verdadero como cualquier otro amor en la historia. Merecen ser recordadas, juntas, por siempre. Sara y Rosario, para siempre juntas, en vida y en muerte, en memoria y en historia. Amor eterno, amor verdadero, amor que sobrevivió todo, amor inmortal. Y una última reflexión que es importante hacer. Sara García se sacrificó. Se quitó 14 dientes a los 39 años. Renunció a su juventud, a su belleza, a su identidad como mujer joven. ¿Valió la pena? Desde el punto de vista profesional, absolutamente. Sara se convirtió en leyenda, en ícono, en inmortal. Trabajó hasta los 85 años. Ganó bien, mantuvo a su familia, dejó un legado impresionante. Pero desde el punto de vista personal, ¿valió la pena? Sara nunca volvió a tener vida romántica pública. Nunca volvió a ser vista como mujer deseable. Nunca volvió a ser joven. A los 39 años, renunció a todo eso. Por la actuación, por el arte, por la oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, fue un alivio. Porque Sara nunca quiso volver a casarse con un hombre. Sara amaba a Rosario. Y convertirse en la abuelita le dio la excusa perfecta para nunca más tener que fingir interés en hombres. ¿Por qué no se casa, Sarita? Porque soy viejita ya. ¿Quién va a querer casarse con esta abuelita? Era la excusa perfecta. Nadie cuestionaba más, nadie presionaba, nadie sospechaba. Y Sara podía vivir tranquila con Rosario, sin explicaciones, sin sospechas. Tal vez por eso se quitó los dientes. No solo por la actuación, sino por la libertad. La libertad de ser ella misma, de vivir con quien quisiera, sin que nadie hiciera preguntas incómodas. Es una teoría, no hay evidencia, pero tiene sentido, tiene lógica, tiene peso, porque Sara era inteligente, muy inteligente, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se convirtió en asexual a propósito, en abuelita, en alguien de quien nadie esperaba romance ni matrimonio, y eso le dio libertad, para amar a Rosario, para vivir con ella, para ser feliz. Entonces, ¿valió la pena sacrificar su juventud? Desde su perspectiva, probablemente sí, porque a cambio de 14 dientes, obtuvo carrera legendaria, independencia económica, libertad personal, y 57 años con el amor de su vida. Ese es un trade-off que muchas personas aceptarían. Hablemos ahora de las nuevas generaciones, de cómo ven a Sara García en 2026. Para las personas mayores de 60 años, Sara es nostalgia pura. Es la abuelita de las películas que veían en su infancia. Es el chocolate abuelita que tomaban cada mañana. Es México de antes. México de la época de oro. Para las personas de 40 hasta 60 años, Sara es ese rostro familiar del paquete de chocolate. Es las películas viejas que pasaban en televisión. Es parte del paisaje cultural mexicano. Para las personas de 20 hasta 40 años, Sara empieza a hacer historia. Algo que sus padres conocieron pero ellos no vivieron directamente.
Es el rostro en el chocolate pero no saben quién es. Es una actriz vieja pero no saben de qué películas. Y para los menores de 20 años, Sara es completamente desconocida, excepto por el chocolate. Solo saben que hay una abuelita en el paquete, pero no saben que era actriz, no saben que fue leyenda, no saben nada. Y eso es triste, porque Sara merece ser recordada. Su historia merece ser conocida, su sacrificio merece ser honrado. Por eso historias como estas son importantes. Por eso documentar su vida es crucial. Por eso contar su verdad es necesario. Porque las leyendas no deben morir. Las leyendas deben transmitirse, de generación en generación, para que nunca se olviden. Y Sara García es leyenda, con mayúsculas, con luces, con honores. Hablemos de su impacto cultural, de cómo Sara definió lo que significa ser abuela en México. Antes de Sara, las abuelas en el cine mexicano eran personajes secundarios, sin importancia, sin desarrollo, solo estaban ahí. Pero Sara convirtió a las abuelas en protagonistas, en personajes centrales, en el corazón moral de las historias. La abuela de Sara era sabia, amorosa, comprensiva, pero también fuerte, decidida, valiente. No era una viejita débil que necesitaba protección, era una matriarca que protegía a su familia, que tomaba decisiones, que movía la historia, y ese arquetipo se volvió el estándar. Todas las abuelas mexicanas en cine y televisión después de Sara siguieron ese modelo, porque Sara lo había definido, lo había perfeccionado, lo había hecho inolvidable. Incluso hoy, en 2026, cuando se escribe un personaje de abuela mexicana, consciente o inconscientemente, se está escribiendo a Sara García. Ese es impacto cultural, ese es legado, eso es inmortalidad verdadera. Y lo mismo pasó con el concepto de familia mexicana. Sara ayudó a definirlo. En sus películas, la familia era sagrada, la madre era el centro, la abuela era la sabiduría. Ese ideal de familia se grabó en el inconsciente colectivo mexicano. Y aunque la realidad era y es muy diferente, el ideal persiste. Por eso Sara es importante, no solo como actriz, sino como arquitecta de la identidad cultural mexicana. Finalmente, hablemos de lo que Sara nos enseña hoy, en 2026, 46 años después de su muerte. Nos enseña sobre sacrificio, sobre qué tan lejos estás dispuesto a llegar por tus sueños. ¿Te quitarías 14 dientes por tu carrera? ¿Renunciarías a tu juventud por el arte? La mayoría diría que no, pero Sara dijo que sí, y por eso es leyenda. Nos enseña sobre resiliencia. Sara enterró a 10 hermanos, a sus padres, a su hija, a su nieto simbólico, y siguió adelante. No se rindió, no se dejó vencer por el dolor. Administro mi dolor, dijo. Y lo hizo, lo guardó, lo canalizó en su actuación, y creó arte. Nos enseña sobre amor, amor que debe esconderse, amor que la sociedad no acepta, amor que persiste a pesar de todo. Sara y Rosario amaron durante 57 años en secreto, y ese amor fue tan real, tan profundo, tan verdadero como cualquier otro. Nos enseña que las personas son complejas, que puedes ser diva y también ser generosa, que puedes ser difícil y también ser amorosa, que no eres una sola cosa, eres muchas cosas. Sara era temperamental, pero también era mentora, era celosa, pero también era generosa, era dura, pero también era vulnerable, era humana, completamente, maravillosamente, imperfectamente humana. Y finalmente, nos enseña sobre legado, sobre qué dejas cuando te vas. Sara dejó 150 películas, dejó el rostro en el chocolate abuelita, dejó el arquetipo de la abuela mexicana, dejó una historia de amor escondida, dejó un ejemplo de sacrificio por el arte, dejó todo. Y 46 años después, seguimos hablando de ella, seguimos recordándola, seguimos amándola. Eso es legado, eso es inmortalidad, eso es lo que significa convertirse en leyenda. Sara Rita de la Luz García Hidalgo. Nacida en Altamar, 8 de septiembre de 1895. Muerta en Ciudad de México, 21 de noviembre de 1980. 85 años de vida, 63 años de carrera, 150 películas, una hija perdida, 14 dientes sacrificados, 57 años con Rosario, millones de corazones tocados. La abuelita de México. La abuelita del cine nacional. La cara del chocolate abuelita.
la diva con corazón de oro. La mujer que amó a otra mujer durante 57 años. La leyenda. El ícono. La inmortal. Tu historia no termina con tu muerte. Continúa en cada taza de chocolate caliente, en cada película que siguen viendo, en cada persona que descubre quién fuiste. Tu sacrificio no fue en vano. Tu arte es eterno. Tu amor con Rosario es eterno. Tu legado es eterno. Descansa en paz, Sara, junto a Rosario, como debe ser, como siempre debió ser, para siempre juntas, en vida y en muerte, en memoria y en corazones. Sara y Rosario, amor eterno, sacrificio infinito, legado inmortal. México nunca te olvidará, porque eres parte de México mismo, de su historia, de su cultura, de su alma. Gracias por tu arte, gracias por tu sacrificio, gracias por tu ejemplo, gracias por ser leyenda, gracias por ser tú, Sara García, inmortal, para siempre. Y un último dato que cierra perfectamente esta historia. Cuando Rosario murió en 1983, 3 años después de Sara, no hubo gran funeral, no hubo homenajes públicos, no hubo noticias en los periódicos, porque Rosario no era nadie, era solo la asistente de Sara García, la amiga, la compañera. La prensa no cubrió su muerte, los actores no fueron a despedirla, México no lloró su partida, pero debió. Porque sin Rosario, Sara García nunca habría sido Sara García. Rosario fue quien la apoyó cuando se divorció, quien cuidó a Fernanda, quien administró su carrera, quien la consoló cuando Fernanda murió, quien la sostuvo cuando Pedro murió, quien la cuidó en su vejez, quien estuvo hasta el último segundo. Rosario fue el amor de la vida de Sara, la razón por la que Sara pudo hacer lo que hizo, la fuerza detrás de la leyenda, y murió en silencio, sin reconocimiento, sin honores. Esa es la mayor injusticia de esta historia, no el sacrificio de Sara, sino el olvido de Rosario. Por eso es importante contar su historia, rescatar su nombre del olvido, darle el lugar que merece en la historia de Sara García, porque no se puede contar la historia de Sara sin contar la historia de Rosario. Son inseparables, en vida, en muerte, en historia, en legado. Sara y Rosario. Rosario y Sara. Dos nombres que deben recordarse juntos, por siempre. Y cuando alguien tome una taza de chocolate abuelita, y vea el rostro de Sara en el paquete, debe saber que detrás de esa abuelita tierna, había una mujer compleja. Una mujer que se sacrificó, una mujer que sufrió, una mujer que amó, una mujer que vivió toda su vida adulta con otra mujer. Rosario González Cuenca. Su amor, su familia, su todo. Esa es la verdad completa. La verdad que México no quiso ver durante décadas, pero que ahora, finalmente, puede ser dicha. Sara García fue una leyenda del cine, pero también fue una mujer lesbiana que vivió en el closet durante 57 años. Y ambas cosas son parte de su historia. Ambas cosas son importantes. Ambas cosas merecen ser recordadas. Porque Sara fue completa. Fue actriz, fue madre, fue amante, fue diva, fue mentora, fue amiga, fue luchadora, fue humana, en toda su complejidad, en toda su belleza, en toda su imperfección. Y por eso la amamos, no a pesar de sus defectos, sino por ellos, porque sus defectos la hacían real, la hacían nuestra. Sara García. 8 de septiembre de 1895 hasta 21 de noviembre de 1980, 85 años que cambiaron el cine mexicano para siempre. Rosario González Cuenca. Mayo de 1895 hasta 1983, 87 años al lado de la mujer que amó. Dos mujeres, un amor, una leyenda, una historia que merece ser contada, una historia que merece ser recordada. Para siempre, inmortales.